El éxito no es un accidente ni un golpe de suerte, es una construcción mental antes de ser una realidad tangible. Las personas que logran grandes cosas en la vida no son aquellas que esperan las condiciones perfectas, sino aquellas que planifican para ganar, incluso cuando todo parece estar en contra. Si quieres triunfar, debes actuar como si ya fueras exitoso, incluso antes de ver los resultados. Este es el principio fundamental que separa a los líderes de las masas, su capacidad de sostener una visión de éxito, incluso en medio de la incertidumbre. Si le preguntas a 10 personas si algo es posible, al menos 9 te dirán por qué no lo es. La mayoría de la gente vive condicionada por el miedo y por una programación mental basada en la escasez. Han sido entrenados para enfocarse en los obstáculos en lugar de en las oportunidades, y si no tienes cuidado, esas creencias limitantes pueden infiltrarse en tu mente y frenar tu camino. Los grandes líderes no validan los miedos de los demás. En cambio, muestran una visión alternativa. No significa que sean ingenuos o que ignoren la realidad, sino que eligen enfocarse en lo que sí es posible en lugar de lo que parece imposible. Su trabajo no es reforzar las limitaciones de los demás, sino expandir su percepción de lo que pueden lograr. Piénsalo así. Cuando alguien comparte su inseguridad o su miedo sobre un proyecto, ¿qué aporta más valor? Decirle, sí, tienes razón, es difícil, o mostrarle cómo sí puede lograrse. Si quieres ser un verdadero líder, necesitas aprender a dirigir la conversación hacia el camino del crecimiento, no de la limitación. Si observas a tu alrededor, verás que la mayoría de las personas están atrapadas en una mentalidad de escasez. No es culpa suya, han sido condicionadas así desde la infancia. Han crecido escuchando frases como, eso es demasiado difícil, no se puede, mejor elige algo más seguro. No arriesgues mucho porque puedes perder, y con los años estas creencias se convierten en su verdad absoluta. El pesimismo es el reflejo de una mente que ha sido entrenada para enfocarse en los problemas en lugar de en las soluciones. Para muchas personas esta forma de pensar se convierte en un mecanismo de defensa. Creen que al enfocarse en lo que podría salir mal, se están protegiendo de la decepción o del fracaso, pero en realidad lo único que están haciendo es cerrarse a las oportunidades antes de siquiera intentarlo. Aquí es donde entra la diferencia entre quienes se dejan arrastrar por el pensamiento colectivo y quienes deciden desafiarlo. Un verdadero líder, un creador de posibilidades, entiende que la mayoría de las limitaciones no están en el mundo real, sino en la mente de las personas, y sabe que su papel no es reforzar esos miedos, sino abrir nuevas puertas. Piensa en cualquier gran avance en la historia de la humanidad: la electricidad, los aviones, el internet, los viajes al espacio. Antes de que estas cosas fueran posibles, el mundo estaba lleno de personas que decían que eran imposibles. Y si los pioneros hubieran escuchado a la mayoría, hoy estaríamos viviendo en un mundo mucho más limitado. Lo mismo sucede en tu vida y en tus proyectos. Cada vez que te planteas un nuevo objetivo, habrá una multitud de voces diciéndote por qué no funcionará. Y lo más peligroso no es que otros lo digan, sino que tú lo creas. Porque en el momento en que validas el pesimismo, le das permiso para controlar tus decisiones. El ser humano tiende a buscar validación en los demás. Si muchas personas creen algo, es fácil caer en la trampa de pensar que debe ser cierto, pero la historia nos ha demostrado una y otra vez que las masas suelen estar equivocadas. En la Edad Media la mayoría creía que la Tierra era plana. Durante siglos se pensó que era imposible correr una milla en menos de 4 minutos hasta que Roger Bannister lo logró, y en los años siguientes muchos otros lo hicieron también. Esto nos deja una lección clara. La mayoría de la gente no cree en lo posible hasta que alguien más lo demuestra. Y tú tienes la opción de ser quien demuestre lo que otros no pueden ver, o de seguir atrapado en la misma mentalidad que frena a la mayoría. Si quieres ser un creador de posibilidades, debes desarrollar una mentalidad diferente a la de la mayoría. Filtra con quién hablas de tus ideas. No todas las opiniones tienen el mismo valor. Rodéate de personas que piensen en términos de soluciones y crecimiento, no de problemas y limitaciones. No busques aprobación en quienes nunca han logrado lo que quieres. La mayoría de las personas que critican tus ideas nunca han intentado hacer algo similar.
¿Por qué tomar consejos sobre emprendimiento de alguien que nunca ha emprendido? Cambia la pregunta. En lugar de pensar, ¿por qué esto no funcionaría? Pregúntate, ¿cómo podría hacer que esto funcione? La calidad de tus preguntas determina la calidad de tus resultados. Haz pruebas en pequeño antes de descartar una idea. Muchas cosas parecen imposibles hasta que das el primer paso. Si tienes dudas, empieza con una pequeña acción y ve qué pasa. Desafía tu propio pensamiento. A veces, el mayor pesimista no está afuera, sino dentro de ti. Observa cuándo aparecen pensamientos negativos y cuestiónalos. Pregunta, ¿realmente esto es cierto o solo es un miedo irracional? Un creador de posibilidades no es alguien que ignora los riesgos o los problemas. Es alguien que, aun viendo los obstáculos, elige enfocarse en lo que sí se puede hacer, porque la realidad es que siempre hay una manera. Solo necesitas estar dispuesto a verla. La mayoría de las personas esperan a sentirse preparadas antes de actuar. Piensan que necesitan cierta cantidad de dinero, conocimiento o validación externa antes de dar el primer paso. Pero este enfoque es un error. Las personas exitosas no esperan sentirse listas, actúan primero y se convierten en la persona que quieren ser a través de la acción. Cuando actúas como si ya fueras exitoso, no se trata de una ilusión o un engaño. No significa que finjas ser algo que no eres, sino que adoptas las cualidades de la persona en la que deseas convertirte. Esto es poderoso porque la identidad de una persona define sus acciones y sus acciones crean sus resultados. Piensa en alguien que quiere ser empresario, pero sigue comportándose como un empleado con mentalidad de sueldo fijo, esperando órdenes y temiendo el riesgo. No importa cuánto desee el éxito, su forma de actuar lo mantiene atado a la misma realidad. En cambio, si empieza a tomar decisiones como un empresario, asumiendo responsabilidad, buscando soluciones en lugar de excusas, invirtiendo en su educación y su crecimiento, eventualmente su realidad se ajustará a esa mentalidad. El poder de la identidad en el éxito. Nuestra mente siempre busca coherencia entre lo que creemos de nosotros mismos y cómo actuamos. Si alguien se define como una persona insegura o temerosa, inconscientemente tomará decisiones que refuercen esa creencia. Pero si decide verse a sí mismo como una persona confiada y capaz, su comportamiento empezará a reflejar esa identidad. Esto se ha demostrado en múltiples estudios sobre psicología del éxito. Cuando las personas adoptan un papel, ya sea en un experimento, en el trabajo o en su vida personal, empiezan a comportarse de acuerdo con ese rol. Si alguien se ve a sí mismo como un líder, tomará decisiones con más determinación. Si alguien se percibe como una víctima de las circunstancias, actuará con pasividad y resignación. Por eso el primer paso hacia el éxito no es esperar que las circunstancias cambien, sino cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Y la mejor manera de hacerlo es actuando como si ya fueras la persona que deseas ser. No esperes el momento perfecto. Créalo. Es muy fácil caer en la mentalidad de cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo, cuando las cosas estén alineadas, entonces empezaré. Pero la realidad es que ese momento nunca llega por sí solo. La única forma de crear las condiciones ideales es empezando con lo que tienes hoy. Las personas que logran grandes cosas no lo hacen porque empezaron con todo a su favor, sino porque se atrevieron a dar el primer paso antes de sentirse listos. Y esa decisión de actuar sin garantías es lo que los hace diferentes. Lo mismo sucede en cualquier ámbito de la vida. Si quieres ser una persona saludable, actúa como alguien saludable, cuida tu alimentación, ejercítate, prioriza tu bienestar. Si quieres ser un gran orador, actúa como tal, practica, toma cursos, habla en público aunque al principio no te sientas confiado. No esperes sentirte listo para actuar porque es la acción la que te lleva a sentirte preparado. El mundo responde a tu actitud. Algo fascinante de esta mentalidad es que cuando actúas como si ya fueras exitoso, las personas y las oportunidades empiezan a responder a esa energía. Si te comportas con confianza, la gente te tratará como alguien seguro. Si muestras liderazgo, otros te seguirán. Si te presentas con la mentalidad de que mereces grandes oportunidades, empezarás a atraerlas. Esto no es magia ni pensamiento ilusorio, sino una simple realidad de cómo funciona la psicología humana. La gente percibe la forma en que te presentas y responde en consecuencia. Si proyectas duda e inseguridad, difícilmente otros confiarán en ti.
pero si muestras determinación, el mundo te tomará en serio. Por eso, actúa como la persona que deseas ser, no como la persona que te dicen que eres hoy, porque tu identidad no está definida por tu pasado ni por tu situación actual, sino por la visión de quién decides convertirte. Cuando un líder duda, todo su equipo lo siente. La incertidumbre es contagiosa, pero la confianza también lo es. Si quieres inspirar a otros a lograr cosas asombrosas, debes aprender a sostener una visión clara, incluso cuando haya razones para dudar. En la gestión de ventas, por ejemplo, los mejores vendedores no son los que repiten un guión mecánicamente, sino los que transmiten una convicción absoluta en lo que ofrecen, porque la gente no compra productos o servicios, compra confianza, y esto no aplica solo en ventas, sino en todos los aspectos de la vida. Si quieres que otros crean en ti, primero debes creer tú mismo sin titubeos. Esto nos lleva a un principio clave. Si realmente quieres ayudar a otros, no puedes reforzar sus miedos. Aunque a veces sea difícil, tu responsabilidad como líder no es decirle a la gente lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar para crecer. Y muchas veces eso significa desafiar sus limitaciones y empujarlos a ver una realidad más grande. El liderazgo no se basa en títulos ni en autoridad formal, se basa en la confianza. Las personas siguen a quienes transmiten certeza, no a quienes muestran dudas o inseguridad. En cualquier ámbito de la vida, ya sea en los negocios, en las relaciones o en el crecimiento personal, las personas buscan guías que proyecten seguridad y convicción. Cuando un líder duda, todo su equipo lo percibe, incluso si no lo dice abiertamente. La incertidumbre es contagiosa, al igual que la confianza. Si una persona en una posición de liderazgo se muestra insegura sobre el futuro, sus seguidores perderán la fe en la visión que representa. Pero si mantiene firme su convicción, incluso en tiempos difíciles, generará un efecto poderoso. Su seguridad reforzará la confianza de los demás. Imagina dos vendedores ofreciendo el mismo producto. Uno de ellos habla con dudas, con un tono de voz bajo y un lenguaje corporal inseguro. El otro lo presenta con absoluta confianza, con energía y con la certeza de que lo que está ofreciendo realmente tiene valor. ¿A quién le comprarías? La respuesta es obvia. La gente no compra productos ni servicios, compra confianza. Y esto no se limita solo a las ventas, sino a todas las áreas de la vida. En un equipo de trabajo las personas gravitan hacia líderes que creen en su visión. En una relación las parejas se sienten más seguras con alguien que sabe lo que quiere. En un proyecto los inversores apuestan por quienes muestran certeza en su capacidad de ejecutarlo. Esta es una de las razones por las que los grandes líderes parecen casi irracionales en su fe en sí mismos. No porque sean necios, sino porque entienden que su convicción es el motor que mueve a los demás. Elon Musk no logró construir Tesla o SpaceX porque todos creían en él desde el inicio. Lo logró porque él mismo creyó en su visión con tal fuerza que terminó contagiando a inversionistas, empleados y seguidores en todo el mundo. Liderar es no validar los miedos de los demás. Si realmente quieres ayudar a otros a crecer, no puedes reforzar sus miedos. Es muy fácil decirle a alguien lo que quiere escuchar. Sí, tienes razón, es muy difícil. O sí, el mercado está mal, mejor no intentes nada. Pero eso no ayuda a nadie. La gente ya tiene suficientes voces diciéndole por qué no puede lograr algo. Lo que necesita es una voz que le muestre por qué sí puede hacerlo. Esto no significa ignorar la realidad ni ser irresponsable con los riesgos. Significa elegir conscientemente hacia dónde dirigir la atención. Un buen líder no le dice a la gente que ignore los problemas, sino que los enfrente con una mentalidad de soluciones. No alimenta la incertidumbre, alimenta la visión de lo que es posible. Hay una frase en el mundo de las ventas que dice: si no estás convencido, no convencerás a nadie. Esto aplica en todo. Si tú mismo dudas de tu capacidad para lograr algo, nadie más creerá en ti. Si titubeas sobre si tu proyecto vale la pena, la gente lo percibirá. Pero si tu convicción es inquebrantable, atraerás a otros que quieran ser parte de esa visión. Todos hemos conocido personas que parecen tener una excusa para todo, que justifican su falta de acción diciendo que el momento no es el adecuado, que las circunstancias son difíciles o que los demás tienen ventajas que ellos no tienen. Estas personas rara vez logran algo grande porque viven atrapadas en la mentalidad de la duda. Por otro lado,
Los que realmente avanzan en la vida son aquellos que actúan con determinación, incluso cuando no tienen todas las respuestas. Son los que deciden creer en sí mismos antes de que el mundo les dé razones para hacerlo. Mira cualquier historia de éxito y verás este patrón. Los grandes emprendedores no esperaron la validación de los demás antes de empezar. Los mejores deportistas no se detuvieron a preguntarse si eran lo suficientemente buenos antes de entrenar como campeones. Los líderes más influyentes no se preocuparon por cuántos dudaban de ellos. Simplemente siguieron adelante hasta que su visión se hizo realidad. La pregunta que debes hacerte no es si los demás creen en ti, es si tú mismo crees lo suficiente en tu visión como para sostenerla, incluso cuando nadie más lo haga. Porque en última instancia la gente no sigue a quienes dudan, sigue a quienes creen. Si pasas demasiado tiempo analizando lo que podría salir mal, terminarás paralizado. La diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan en el mismo lugar es que las primeras se enfocan en lo que sí pueden hacer en cada momento. Cuando te enfrentes a un problema o a una situación difícil, en lugar de preguntarte ¿por qué es tan complicado?, empieza a preguntarte ¿cuál es la mejor solución posible? El éxito es un juego mental y la calidad de las preguntas que te haces determinará la calidad de tu vida. Empieza a entrenarte para ver posibilidades donde otros ven barreras. En cada conversación, en cada decisión, en cada desafío, pregúntate, ¿cómo puedo convertir esto en una ventaja? Ese pequeño cambio en tu mentalidad hará una diferencia gigantesca en tus resultados. Un líder no es alguien que simplemente gestiona lo que ya existe, sino alguien que diseña lo que aún no ha sido creado. Y para hacer eso necesitas una mentalidad de avance constante. No puedes liderar si te quedas atrapado en las limitaciones del presente. La razón por la que la mayoría de la gente no logra sus sueños es porque se dejan atrapar por la realidad inmediata en lugar de enfocarse en lo que pueden construir. Pero los grandes líderes siempre piensan en términos de expansión. ¿Cómo podemos crecer más? ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos crear algo que nadie ha hecho antes? Por eso cuando alguien viene a ti con miedos o limitaciones, tu trabajo no es reforzar ese miedo, sino ayudar a transformar esa visión en algo más poderoso. Porque si tú, como líder, no crees en un futuro mejor, nadie más lo hará. Si quieres triunfar, empieza por planificar para el éxito, no para el fracaso. Actúa con confianza, incluso antes de ver los resultados. No te dejes influenciar por el miedo de los demás y en lugar de reforzar sus limitaciones, ayúdales a ver lo que sí es posible. La clave para ayudar a otros a hacer cosas asombrosas es sostener una visión de grandeza, incluso cuando parezca difícil. Porque al final, el éxito no es solo lo que logras individualmente, sino el impacto que creas en la vida de los demás. Y los verdaderos líderes no son los que validan los miedos, sino los que muestran nuevos caminos.